la grabación. Y bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este nuevo taller, el cual lleva como título Manejo Integrado de Plagas, el cual consiste en diseñar una estrategia para controlar aquellas plagas y enfermedades que atacan nuestros cultivos. El manejo integrado de plagas o MIP no pretende eliminar a las plagas o las enfermedades presentes en los cultivos, sino reducir el efecto negativo que ejercen estos sobre los cultivos, hasta que no tenga un daño económico considerable. Un buen manejo de una plaga implica evitar que ésta llegue a establecerse de forma permanente en la finca o en la parcela o en la huerta. Entonces, algo que tenemos que tener en consideración para este tipo de planes o estrategias es, bueno, es iniciar con un proceso de prevención. Debemos de anticiparnos a la presencia de una plaga o una enfermedad, en el cual nosotros tenemos que realizar un monitoreo constante sobre los cultivos para identificar la presencia de la plaga o la enfermedad. Luego de determinar el umbral de plagas, si la plaga presente se puede considerar perjudicial para el cultivo o no. Y entonces, ya identificando esa plaga que está ahí, debemos de conocer cuál es la forma de acción e interacción que tiene esta plaga sobre los cultivos. Ya cuando nosotros vimos cómo es que se trabaja y todo eso, pero no le hemos dado nombre, entonces tenemos que identificarla, ¿verdad? Identificar esa plaga y ya cuando identificamos, realizar toda una serie de acciones o técnicas para disminuir el efecto de la plaga o la enfermedad hacia el cultivo. Es muy importante la parte de observación, la parte de monitoreo. Dentro de eso se establece una serie de estrategias que son control biológico, control por resistencia genética, prácticas culturales, controles mecánicos y físicos, control legal, control etológico, control autocida y control químico, que vamos a ir detallando poco a poco más adelante. El control biológico, cual dice que es la utilización de enemigos naturales como parasitoides, depredadores u organismos entopatógenos como hongos y otros organismos que dañan a la plaga, pero que no representan un riesgo para el cultivo o el entorno donde se encuentra el cultivo. Tenemos el uso de los parasitoides. El parasitoide es un insecto que oposita sus larvas, oposita, y donde sus larvas se alimentan y se desarrollan en el interior del parásito o de la plaga que está atacando nuestro cultivo. Si la larva del parasitoide se desarrolla en el interior del insecto plaga, se le conoce como endoparásito. Si la larva se desarrolla en el exterior del insecto plaga, se le conoce como ectoparásito. Cada larva de un parasitoide se desarrolla en un solo individuo u huésped que lo termina matando. Entonces, el insecto que parasita pone su huevo en el insecto plaga y va ahí a cumplir todo su ciclo de formación hasta convertirse en un adulto que ya luego vuelve a repetir el proceso de opositar en un insecto plaga para mantener la especie. Luego tenemos la depredación, el cual consiste en un tipo de interacción biológica donde un individuo caza a otro de una manera particular para poder subsistir. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de unos chinches atacando a trips, unas vaquitas comiéndose a unos pulgones y una mantis religiosa comiéndose a un grillo.
Luego tenemos los microorganismos entopatógenos. Hay un errorcito ahí. Los microorganismos entopatógenos incluyen bacterias, hongos y virus y nemátodos, los cuales buscan matar o debilitar su huésped. O sea, ellos buscan un hospedero para cumplir sus ciclos de vida. Las bacterias se utilizan en insectos en piezas vocales, chupadores insectos. O sea, las bacterias se transportan por ese parte del cuerpo de los insectos y es donde las va a afectar para poder ingresar al sistema digestivo. Los hongos lo que hacen es causar enfermedades a los insectos. Pueden ser a nivel externo, ¿verdad? Los hongos pueden ir comiéndose la piel del insecto, o bien a nivel interno, que empiezan a liberar toxinas en el tracto digestivo del insecto y así provoca la muerte del mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos de hongos que parasitan o se alimentan de larvas, en este caso de un lepidóptero y un coleóptero. También tenemos la acción de los nemátodos. Los nemátodos son un tipo de gusanito a nivel microscópico. En este caso, que tenemos una imagen, tenemos el ataque de nemátodos a una larva. Y luego tenemos un tema que casi no se toca mucho, son los cultivos transgénicos, en los cuales tienen algunas toxinas sacadas de algunas bacterias que se le implantan a las plantas, en este caso de maíz, y el cual lo que provoca es cuando los gusanos portadores, en este caso, llegan a alimentarse de las hojas ya tienen en su interior una toxina de una bacteria, la cual le va a provocar un problema digestivo a la larva y esta va a morir. Luego tenemos otro tipo de control que se llama control por resistencia, en el cual que consiste en sembrar o utilizar variedades con un alto nivel de tolerancia a resistencia a plagas y enfermedades. Por ejemplo, vemos en el caso A, una planta que se evalúan dos tipos de plantas, perdón, donde una es resistente al ataque del fusarium, la otra no es resistente, entonces se elige utilizar esa variedad o esas semillas de ese tipo de plantas que resisten al ataque del fusarium. Y ahí vemos otro tipo de ejemplos donde algunas plantas son resistentes, por ejemplo, al ataque de plagas de insectos masticadores. Entonces, ¿por qué? Porque algunas plantas llegan a conformar o procesar, producir, sustancias que no son gustosas para los insectos y entonces estos no las combaten. Luego tenemos las prácticas culturales, es donde se incluyen todas aquellas modificaciones que nosotros hacemos al entorno para mejorar las condiciones del crecimiento del cultivo y de alguna manera entorpecer la evolución de la plaga en el cultivo y disminuir en gran medida el efecto de los daños que estos provocan. Debemos de considerar que en las prácticas culturales nosotros debemos de eliminar las fuentes de inóculos, aquellas plantas que están o que tienen presencia, perdón, de algún síntoma de enfermedad. Esa debemos de retirarla del área de cultivo. Debemos de realizar una poda de tejido viejo o dañado. Manejo del riego, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración que el riego que utilizamos no se exceda para no provocar un exceso de humedad en el área de cultivo. La utilización de cultivos trampa, uso de coberturas naturales o sintéticas, no dejar desechos de las cosechas, si no le vamos a dar un tratamiento a esos residuos de cosechas y por eso, porque a veces dejamos residuos de cosechas y están infectados
de alguna plaga o enfermedad, y estos se mantienen en el tiempo, y cuando vamos a colocar un nuevo cultivo, pues va a incidir en ese. Las herramientas que nosotros utilizamos para la poda de tejidos, debemos de desinfectarlas. ¿Para qué? Para disminuir el efecto de propagación de los, en el caso de enfermedades, disminuir el efecto de propagación de los virus o de las bacterias. Luego, cuando tenemos plantas afectadas, eliminarlas del área de cultivo en su totalidad, ¿verdad? Y para eso, una de las prácticas que se utilizan es seleccionar una bolsa negra. Cuando ya identificamos la planta, procedemos a meter la planta dentro de la bolsa negra y procedemos a retirarla del área de cultivo, llevándolo a un lugar donde lo vamos a desechar a la planta, ¿verdad? En la bolsa negra le damos un tratamiento distinto, digamos, a un lugar de reciclaje, o si no, para que lo lleven a un lugar donde le den un mejor manejo. La planta que nosotros desechamos, lo ideal es colocarla en un hueco que se encuentre bastante alejado de las áreas de cultivo, y proceder a aplicar microorganismos, o bien, si no lo tenemos, aplicar ceniza o cal. Como les decía, el uso del riego, hay que conocer las necesidades hídricas de las plantas para no excederse, ya que el exceso de humedad favorece la multiplicación de las bacterias y de los hongos. Entonces hay que tener en consideración las necesidades hídricas del cultivo. Luego, utilizar, en el caso de los invernaderos, si utilizamos invernaderos o estructuras de ambientes protegidos, utilizar mallas anti-insectos para evitar la entrada de estos al área de cultivo, o bien si tenemos cultivos a campo abierto, debemos de crear una barrera para que estos no pasen. Puede ser utilizando estas mallas anti-insectos, o bien cultivos trampa. Es muy importante evitar la contaminación cruzada, que es llevar en los instrumentos, en los utensilios que utilizamos para labores de la finca, llevarlos de una área de cultivo a otra, y ahí van a ir adheridos, pueden ir adheridos esporas de hongos, o bien bacterias, o algún insecto. Entonces, cuando nosotros vayamos a cambiarnos de área de cultivo, lo ideal es que los instrumentos que nosotros utilizamos para labores, lavarlos bien, descontaminarlos, para poder entrar a la nueva área de cultivo. Además, considerar que las plántulas, perdón, o plantas que nosotros vayamos a introducir al área de cultivo estén libres de la presencia de enfermedades o de plagas insectiles. Entonces es muy importante, por ejemplo, para las que gustan de comprar las plántulas en viveros, cerciorarse, ¿verdad?, que las plantas no presenten ningún síntoma. Por ejemplo, que las hojas se vean encrespadas, o de coloración en el follaje, o que se vean cortes en las hojas. Si eso lo presentan las plántulas, es preferiblemente no introducirlas al área de cultivo, o bien aplicar medidas correctivas y preventivas para que esa enfermedad o esa plaga, perdón, no se propague en el área de cultivo. Y otro hábito que deberíamos tener, y que prácticamente no lo hacemos, que es la utilización de equipo de protección, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para, bueno, disminuir defectos sobre lo que nosotros podemos hacer en el área de cultivo, ya que si nosotros
introducimos fuimos a un área de cultivo y entramos con la misma ropa que andábamos en otra área de cultivo, podemos ser transmisores de plagas o enfermedades. Aunque para el nivel, ¿verdad?, que nosotros nos manejamos, eso de estar, por ejemplo, cambiando vestimenta, pues es complicado. Entonces, una de las cosas que uno pues puede hacer y que no cuesta mucho, por ejemplo, la utilización de los guantes y de botas, que eso sí lo podemos estar cambiando constantemente. O los guantes nos permiten, por ejemplo, desinfectar, ¿verdad? Echar desinfectante y poder hacer las labores consiguientes que se tienen que hacer en la finca. Luego tenemos los controles mecánicos y físicos. Esto es cuando nosotros vamos por ejemplo, a introducir algún nuevo cultivo. Lo ideal es que antes de hacerlo debemos realizar una labranza en el espacio que vamos a cultivar para eliminar los hongos y bacterias. Si ya en el cultivo establecido identificamos larvas o pupas de insectos, pues procedemos a destruirlas. Yo particularmente aconsejo que cuando encontramos, por ejemplo, lo que son pupas, recolectarlas y tener un lugar para que ellas eclosionen, porque se van a transformar en mariposas y las mariposas son importantes en los procesos de polinización. Entonces, ahí uno tiene también que ser un poco colaborativo en esa parte y no destruir un agente que ayuda a la polinización de las plantas. Eliminar malas hierbas, van a ver en algunos casos las malas hierbas son hospederas de plagas y también permite la multiplicación de las bacterias y los hongos. Lo ideal, ¿verdad? Si todos pudiéramos tener un invernadero, eso sería una solución bastante acertada en el sentido de que en los invernaderos, en un ambiente controlado, podemos disminuir drásticamente los efectos de las plagas y las enfermedades. O bien, si no tenemos la posibilidad de construir un ambiente protegido como tal, poder colocar alrededor de los cultivos mallas antiinsectos para que estos no entren y no afecten los cultivos. Luego tenemos el control legal, cual se refiere al uso de leyes de protección para evitar la entrada de algún patógeno, alguna plaga al país, mediante la ejecución de cuarentenas para principalmente, por ejemplo, lo que es la importación de granos o de importación de plántulas para reproducción. Entonces estas tienen que pasar por un proceso cuarentenario donde se le van a aplicar insecticidas, fungicidas y también el análisis de que si viene infectado con algún patógeno que en el país no se encuentre y que puede, si entra, puede causar problemas a los cultivos que se desarrollan en el país. Entonces, existe esa medida para disminuir o evitar la entrada de esos patógenos. Luego tenemos el control etológico, el cual se refiere al uso de compuestos químicos producidos por un organismo vivo, el cual funciona como medio de comunicación y que incita a la respuesta de otro organismo, principalmente es lo que se conocen como feromonas sexuales, en el cual se busca atraer los individuos a un lugar específico para atraparlos. En este caso, por ejemplo, el uso de mallas con pega, en el cual se le impregna feromonas, en este caso son las famosas mallas para atrapar moscas. Luego tenemos recipientes donde se colocan las feromonas y el insecto macho principalmente, ¿verdad? Es el que va a responder a ese llamado, a esas feromonas y va a introducirse
en el recipiente, en el cual luego no va a poder salir, y es una forma de controlar la multiplicación de estos insectos. Luego tenemos el control autocida, el cual consiste en la liberación de insectos que se les ha provocado una esterilización. Entonces, principalmente son machos que a nivel de laboratorio se les procede a realizar una técnica una práctica donde se les busca es quitar la capacidad reproductiva y liberarlos al medio ambiente. Quizás muchos conocen el caso, por ejemplo, del gusano barrenador, el cual tenía muchos problemas o causaba muchos problemas en el ganado. Entonces se hizo este tipo de control utilizando machos estériles, y el cual llegaba a copular con las hembras, pero no había fecundación de los huevos, entonces no había multiplicación de estos insectos, lo cual provocó que la disminución de este tipo de plaga bajara considerablemente, y que prácticamente ya no se reportan casos de gusaneras en los hatos ganaderos del país. Luego tenemos el control químico, el cual es el uso de sustancias tóxicas, ¿verdad? Este sería prácticamente una de las últimas medidas a tomar cuando ya nosotros no podemos controlar la afectación de la plaga o la enfermedad. Estas sustancias buscan actuar sobre el metabolismo de los hongos o bacterias o insectos, causándoles la muerte inmediata prácticamente en algunos casos, dependiendo del tipo de sustancia que se aplique, y evitar, ¿verdad?, la propagación de estas mismas. En esto control químico se incluye los herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematodos, acaricidas y otros productos que se utilizan para el control. Aquí yo considero, ¿verdad? Hay que hacerle caso al cerdito. El cerdito está enojado con el señor porque recurre al uso de productos químicos, y lo ideal es no hacerlo. Entonces, para no llegar a eso, todas las etapas anteriores que se acaban de describir, debemos de ponerlas en práctica y ser constantes. ¿Para qué? Para disminuir el efecto de esas plagas o enfermedades y no recurrir al control químico. Luego tenemos el control de plaguicidas botánicos, el cual son de origen vegetal y se pueden utilizar de forma acuosa, en infusión o por extracción de compuestos orgánicos, como son alcoholes o acetonas, los cuales se diluyen en agua y se aplica a los cultivos. Estos tienen la ventaja de que se degradan rápidamente en el ambiente y no tienen efecto residual sobre los productos cosechados. El control alelopático consiste en la utilización de ciertas plantas que producen sustancias conocidas como fitohormonas, que provocan la no propagación de plantas competidoras, y que deja de alguna manera en manifiesto la no reproducción de esas mismas plantas competidoras. Un caso que se conoce muy bien en este tipo de alelopatías es el caso, por ejemplo, de los pinos, que tiene esa particularidad que las hojas, cuando se empiezan a descomponer, liberan una sustancia que hace que no haya presencia de plantas o de malezas alrededor del cultivo, en este caso, de pino. Luego tenemos la utilización de los cultivos trampa. Son cultivos especialmente diseñados o, bueno, colocados en las áreas de cultivo para que atraigan las plagas, ya que ellos
presentan una mayor gustosidad, por decirlo así, para los insectos. Entonces, estos cultivos se colocan alrededor como barrera hacia los cultivos que nosotros vamos a aprovechar de forma económica. Y eso va a permitir que en esos cultivos trampa los insectos se alimenten o bien los cojan para reproducirse y sea mejor para nosotros para controlarlos. Entonces, debemos de buscar aquellas plantas que sean realmente atractivas para las plagas. Hay que analizar ese tipo hay que analizar el tipo de plaga que se presenta en el área de cultivo para poder establecer esos cultivos trampa. Por ejemplo, en el caso de el maíz, ¿verdad? Que es el cultivo comercial que nosotros vamos a utilizar, podemos utilizar el pasto elefante, que es un pasto de corta alrededor. Este va a atraer lo que son grillos y gusanos cortadores y así va a disminuir el efecto sobre el cultivo del gusano. Luego tenemos las plantas repelentes, el Desmodium, ¿verdad? Ellas lo que hacen es producir un olor repulsivo para las plantas. Ahí también podemos considerar la albahaca, tomillo, algunas plantas que tienen aromas fuertes, nosotros los podemos asociar con los cultivos. Otra estrategia que podemos utilizar, por ejemplo, el uso de plantas competidoras. Esto, por ejemplo, en el caso de que nosotros queremos controlar malezas que sean hospedadoras de insectos, entonces podemos utilizar una leguminosa que se llama Mucuna pruntis, el cual lo que hace es controlar la propagación de gramíneas y además de controlar las gramíneas, es un mejorador de suelo. Entonces, y es una planta muy agresiva en su crecimiento, lo cual genera una cobertura bastante amplia, aportando material vegetativo para abono y, como les decía, también ayudan a que las plantas hospederas de insectos no se propaguen y así los insectos no tengan a dónde recurrir, entonces se van a ir a lugares más distantes del área de cultivo. Los beneficios de los controladores biológicos es que ofrecen independencia y sostenibilidad a los cultivadores sin necesidad de contaminar los mantos freáticos o aguas superficiales y no perjudica los suelos estructuralmente, ni tampoco va a dañar nuestra salud. Esto es más o menos en grandes rasgos lo que es establecer un plan de manejo integrado de plagas con diferentes estrategias que debemos de poner en práctica con nuestros cultivos. Entonces, llegamos hasta acá, pasamos a lo que es la parte de preguntas. Ok, entonces, chicas, si alguna tiene alguna consulta sobre este tema tan importante, pueden levantar la manita o activar de una vez el audio y pedir la palabra para que hagan la consulta ustedes mismos. Gabriela Brenes por aquí escribe una pregunta, dice que si las marigold se pueden usar en el control biológico. Las marigold. Y les voy a ser sincero, desconozco eso. No sé si ahí está Aldo, si Aldo si conoce algo al respecto. No, yo ese sí no lo tengo. Ay, santísima la criatura. Solo a ver si el profe algo dice algo. Ok, luego nos consultan que qué se le puede untar a las bolsas plásticas blancas para atrapar insectos.
Bueno, ahí ya bien se pueden conseguir ya productos con feromonas y con una pega. Eso lo venden en los agroservicios. Eh, Va a depender del tipo de cultivo perdón, el tipo de plaga que quieran eh, controlar, ¿verdad? Ahí a veces se utilizan hasta mismos residuos de fruta con esa pega y se unta sobre esas bolsas plásticas y se colocan en diversas partes del área de cultivo y por el olor de las frutas, de eso, llegan y se adhieren a esas bolsas. Ya hay otras, digamos, si utilizamos feromonas, ya eso sí es un poco más específico y eso se pueden conseguir en ciertos agroservicios. Ok, dice Aldo que no puede activar el audio. Entonces, Aldo, si usted conoce lo de la pregunta que hizo la compañera, puede escribirlo. Ya llegó. ¿Me Ya, escuchan? es que Sí, creo sí, que ahora era sí. yo, sí, perdón, que estaba ahí silenciándolos Este, a todos. sí, no, mira, yo le daba y le daba clic ahí, casi quebro el batón. Perdón. No, tranquila. Bueno, yo tengo entendido que esa marigold es una planta ornamental de tamaño porte bajo, pero honestamente no la conozco como para poder decir si sirve en un control biológico. Me imagino que la muchacha lo menciona por algún tipo de olor que debe tener esa planta. Pero digamos, de lo que sí estoy seguro es que es una planta ornamental. Las Creo personas que esa, ok. la buscan para tenerla en los jardines y esas cosas. Creo, Les cuento, ujú. hay otras plantas, además del desmodium que mencionó antes el compañero por ahí, que también tienen un olor peculiar y les puede servir. Por ejemplo, el zacate limón, hay otro que llaman citronela, se parecen mucho y les pueden ser muy funcionales. Gracias, profe. Tal vez esa pregunta la hizo Gabriela Brenes, que tiene la manita levantada, y Gabriela, si quiere hacer alguna otra intervención. Tal vez ya estaba lista. Ok, gracias, profe. Aquí tenemos otra pregunta que dicen que si la viboriana, ¿será el nombre de la viboriana puede servir para control de plagas? Si el árbol está pequeñito y usted puede manejar, ¿verdad? Eh, este tipo de insectos uy, los pueden controlar con, con chile picante y ajo, ¿verdad? Y también pueden usar agua de jabón, lo pueden aplicar sobre los tallos. Si ya esa parte del árbol está muy dañada, sí puede apodarlo, ¿verdad? Lo recorta y entonces el árbol va a tener rebrotes nuevos y cuando vienen los rebrotes, de una vez prevenir, ¿verdad? Con la aplicación de un insecticida, en este caso, por ejemplo, el uso de chile picante con ajo y agua de jabón, eso, eso les ayuda a bajar considerablemente la presencia de esos insectos. Tony, ¿me escuchan? Sí, Algo profe, gracias. sí. Agregar a lo que menciona el compañero, no es solamente podar el arbolito, sino que también es recoger el desecho que se le saca a ese arbolito. Porque si en ese desecho van
larvas pequeñitas. Si el insecto ya adulto es súper pequeño, ahora imagínense los hijos o los huevitos, ¿verdad? Entonces nos va a costar verlo. Y si colocamos las hojas ahí en el suelo, las dejamos o dejamos el material que se quedó ahí botado, pues vamos a estar dejando a la descendencia ahí para que nos vuelva a atacar el cultivo, ¿verdad? Entonces es importante, si podamos una planta porque tiene un insecto, esos desechos hay que echarlos en una bolsa o en un balde y sacarlos de la plantación para así llevarnos el peligro para otro lado, por decirlo de alguna forma. Ok, muchas gracias. ¿Por dónde vamos? A mí me sacó el internet y ya volví a llegar. Aquí en el chat estoy viendo 2 consultas. No sé si ya hicieron esta, Enicia, de qué enfermedades cuando las hojas se arrollan en el cogollo de las plantas o jardines. Ahí hay que, bueno, considerar dos razones. Una puede darse exactamente por una enfermedad o bien por una deficiencia. Por una enfermedad, posiblemente, ¿verdad? Vamos a encontrar algunos insectos en la parte más tierna de la planta. En muchos casos, por ejemplo, la palomilla, bueno, dependiendo del cultivo, ¿verdad? La palomilla blanca, ese tipo de insecto tiende a que los síntomas de las plantas sea encrespamiento, enrollamiento. A veces nosotros vemos que se enrollan las hojas de las plantas y es que dentro o esa parte que se enrolló vamos a encontrar una larva de un gusano en el cual lo que hace es o uno para dormir o bien para ir alimentándose para protegerse de la incidencia del sol. Entonces hace esa forma de envolver o de enrollar la hoja. Luego nos preguntan que, bueno, esto es muy general, que en las plantas de tomate cherry se comienzan a poner las hojas amarillas y se acaban muriendo. ¿Cómo puedo fumigar con algo que sea natural y efectivo? Además, las hojas se arrugan y aparecen unos gusanitos verdes, dice Dave. ¿Podría repetir la pregunta? Es que yo la escuché cortada. Dice, en las plantas de tomate cherry se comienza a poner las hojas amarillas y acaban muriendo. ¿Cómo puedo fumigar con algo que sea natural y efectivo? Y además las hojas se arrugan y aparecen unos gusanitos verdes. Ok, esas mismas hojas amarillas presentan los gusanitos. Bueno, a veces recuerden que también digamos, la planta cuando ya va alcanzando su estado de madurez, todo eso, las hojas van decolorándose, ¿verdad? Esa puede ser, digamos, una situación presente, pero también la decoloración puede ser por una deficiencia nutricional, entonces puede ser aplicar fertilizantes foliares, ¿verdad? A base de frutas. Eso es una manera. Luego, la presencia de los gusanos, sí, es en los tomates es muy habitual encontrar ese tipo de gusano, el cual lo que hay que hacer es recolectarlo y si quieren matarlo, lo matan, ¿verdad? Y si no, lo hacen cajas y lo que hacen es alimentarlos para que ellos alcancen su adultez. Esos gusanos por lo general van a ser, algunos casos son palomillas nocturnas que atacan o van a depositar o alimentarse durante la noche. Entonces, ahí algunos, digamos, para los estados adultos de esas larvas, uno lo que puede colocar son trampas con melaza, agarrar un recipiente y hacerle unos orificios y colocarle melaza y la palomilla va a entrar.
En otros temas que vamos a ver en próximos días, vamos a profundizar más sobre esas técnicas de control. Entonces, cuando el otro compañero les va a dar la clase de elaboración de plaguicidas, entonces ahí les va a dar una serie de técnicas de cómo atrapar o controlar o repeler esos insectos. Tony, Sí, señor. no sé si me permiten hacer un aporte a esa pregunta, a esa respuesta. Adelante. Vean, chicas, el manejo integrado de plagas involucra varios pasos que el compañero mencionó al inicio. Uno de esos es la prevención. Prevenir significa tomar medidas o hacer algo, lo que sea, antes de que la plaga o la enfermedad llegue. Ahora, ¿qué cosas hay que hacer antes de que la plaga y la enfermedad llegue? Pues en la misma presentación se indica, hay que conocer la plaga, la enfermedad, y ahí es donde ustedes tienen que hacer un esfuercito para conocer precisamente esas cosas. Ahora, ese problema que tiene la señora puede tener muchas razones, inclusive puede ser un exceso de humedad en el suelo. Al tomate no le gusta la humedad, el exceso de humedad no le gusta. Entonces, si ustedes saben que al tomate no le gusta, entonces ustedes pueden hacer otra cosa que también el compañero les recomendó, que son las prácticas culturales. En este caso pueden hacer eras, que el tomate no esté directamente en un suelo uniforme, sino que se pueda elevar un poco y de esa forma reducir el exceso de humedad. Eso ustedes lo hacen antes, inclusive de sembrar. Lo hacen antes de que se dé el exceso de humedad, entonces con eso ustedes están previniendo. Puede ser una deficiencia, como mencionó el compañero, ya habría que ver en cuáles hojas se está presentando, porque por ejemplo, si son las hojas de abajo, puede ser una deficiencia de nitrógeno. Si son las de arriba, puede ser magnesio u otro nutriente, ¿verdad? Pero ustedes pueden prevenir haciéndose un análisis de suelo antes de sembrar. Puede ser que ese insecto que mencionaron esté causando ese daño también. O puede haber otros, inclusive hay que hacer un monitoreo, que también el compañero lo mencionó al inicio. Hay que sacar el rato, ir a ver el cultivo, ver qué es lo que está pasando. Y yo les recomiendo, si van a hacer eso, ir a hacer el monitoreo, hacerlo en las horas frescas del día, porque en las horas calientes muchos insectos acostumbran a esconderse debajo de las hojas o en lugares oscuros porque el sol les molesta y salen en las horas frescas. Entonces les recomiendo que salgan en horas frescas a hacer ese monitoreo. Pero se trata de que ustedes prevengan y apliquen esos pasos que el compañero les mostró al inicio. No sé si Tony está compartiendo y puede volverse a la segunda diapositiva para que los recordemos un poco. Pero acá, ok, igual compañero, démosle un chancecito. Ahí, puramente, ahí, compañero, muchas gracias. Lo primero que hay que hacer, ¿verdad?, es prevenir. Nunca se esperen a que les aparezca la plaga o la enfermedad. Y aquí es donde uno dice, fue puña, ser agricultor cuesta un montón. Porque hay que conocer muchas cosas. Hay que conocer esa plaga, como ahí lo dice, pero también debemos conocer el cultivo. Si nosotros sabemos cómo se nos comporta el cultivo, pues vamos a tener un gran éxito en nuestro cultivo, perdón, en nuestra producción. Listo, yo creo que ahí, no sé si tienen alguna duda respecto a eso y volvemos a aclararlo, pero
Pero ese tipo de problemas pueden tener varias razones. Y ahí es donde ustedes tienen que poner en práctica precisamente es el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver, tenemos aquí 4 preguntitas en línea y después Adeli que está con la manita levantada. Entonces vamos Ya, a ir sacando estas que están en el chat. Antes Ok. de que hagan las consultas, por ahí vi una solicitud de Hazel de explicar más el uso y el beneficio de la mocuna. Por ahí les mandé unas fotos al grupo sobre mocuna. Ok. Mocuna es un tipo de frijol. No sé si las pueden ver en el grupo de WhatsApp. Ahí les mandé unas fotos. Ujú. Hay 2 tipos. Bueno, yo conozco 2 tipos. Uno que la semilla es blanca, grande, que es el Mocuna prurens, y está el otro que es como gris con unas rayitas blancas que le llaman Mocuna terciopelo. Cualquiera de los dos les va a servir igual. Es un frijol muy especial porque fija mucho nitrógeno, o sea, nos va a servir como abono verde, pero también él se expande o se extiende muy rápido, tiene unas hojas grandes, entonces él cubre el suelo de manera muy rápida y muy espesa, entonces no le permite a las malezas salir o nacer ahí o desarrollarse con mucha facilidad. El único detallito que hay que tener ahí es que hay que también proteger al cultivo. Si nosotros sembramos mocuna en la parte de tomate y nos descuidamos, pues resulta que el mocuna, por decirlo de alguna forma, cubre o tapa el tomate. El mocuna es capaz de subirse a un árbol, para que ustedes tengan una idea. Entonces hay que también darle un manejo, ¿no? No podemos sembrar mocuna así y dejarlo a la libre. Hay que tener cierto cuidado. Pero es un abono verde que va a fijarnos nitrógeno, nos va a aportar también materia orgánica con las hojas que él va botando y nos sirve para controlar malezas. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora sí, ya no interrumpo más. No, Aldo, muchas gracias más bien por todas las respuestas. Ok, entonces vamos a tratar de ir sacando estas. Yelena dice, antragnosis en lechuga, ¿qué recomiendan? Y después dice, las plantas de Perdón, pepino. yo prometí no volver a molestar. Dale, Aldo, el espacio de los Vean, dos. se me olvidó decirles, el mocuna, aunque es un frijol, no es de consumo para personas. Tengan cuidado. Él tiene una toxina, sirve para la alimentación de ganado, porque el ganado tiene el estómago dividido en cuatro tractos y puede manejar bien esa toxina, pero las personas no. Para nosotros resulta un poco tóxico, nos puede producir diarrea, vómitos, no nos va a matar, pero sí nos va a causar alguna molestia, ¿verdad? Entonces, siempre mocuna es muy bueno, pero no es para consumo de personas. Listo. 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 Ok, Yelena consulta la antragnosis en lechuga, ¿qué recomiendan? Y dice, las plantas de pepino creo que es las chinchas las que la dañan y se va secando. Es un comentario. Ok, sí, para la antragnosis, bueno, primero hay que regular la humedad. La proliferación de antragnosis es por exceso de humedad. Entonces, empezar por ahí, quitar todo el follaje que está infectado, ¿verdad? Sacarlo del área de cultivo, digamos, algunas prácticas culturales que se pueden hacer. Y ya una medida un poco más drástica es el uso de sulfatos de cobre y zinc, ácido bórico y cal viva, que eso es una enmienda que se utiliza, una elaboración de un caldo en el cual se va a aplicar a las plantas. En el caso de, por ejemplo, de lechuga y eso, hay que tener, digamos, en consideración cuánto falta para la parte de cosecha, ¿verdad?
pero sí se puede utilizar esas estrategias. También pueden usar ceniza más jabón, ¿verdad? Se puede aplicar tanto al área de follaje como al suelo. Pero sí, una de las medidas que para las enfermedades fúngicas y bacterianas es la parte de controlar la humedad. Aldo, y lo de los chinches, repelerlos, hay que repelerlos con ajo y chile picante es muy efectivo, pero hay que ser constante, el chinche no se va. Se pueden poner trampas de agua alrededor de las plantas de pepino y cuando uno mueve la planta, los chinches caen sobre el recipiente y ahí es una forma de poderlos atrapar. Adelante, Aldo. Gracias, compañeros. Vuelvo a lo que les mencionaba antes. Hay que conocer la plaga. Ahora, la antracnosis la produce una bacteria que se llama Cercospora. Ella está en el suelo, es una bacteria de suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí debemos controlar el riego, en la medida de lo posible, que sea riego por goteo, ¿verdad? Si ustedes tienen riego por aspersión o lo tienen directamente en la lluvia, pues tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque la gota cuando cae al suelo produce un golpe o un salpique que va a hacer que esas bacterias pues brinquen junto con el agua y caigan sobre las plantas. Entonces eso nos va a causar una reproducción de la enfermedad bastante rápida, ¿verdad? Se nos va a reproducir muy rápido. Entonces hay que o ponerle un techito, como habíamos visto con las estructuras, no sé si se acuerdan, un macrotúnel, un invernadero si se puede, o ver de qué manera controlamos también ese riego, ¿verdad? Listo. Muchas gracias, profesores. Ok, Roxana dice, ¿qué tipo de atomizo para espantar la avispa en los árboles de papaya y en las matas de ayote? En la papaya sería la mosca de la papaya. Supongo que debe ser ese. Igual, digamos, el repelente más utilizado para este tipo de insectos es utilizar chile picante con ajo y agua de jabón. Es una utilización que hay que hacer constantemente, ¿verdad? Porque no tiene efecto residual, entonces hay que seguir aplicándole cada vez que llega a atacar. Y en el caso, por ejemplo, me imagino que debe ser la mosca de la papaya para que no llegue a opositar, ¿verdad? En el frutito que se está formando. Entonces hay que aplicar este tipo de productos. También se puede aplicar hombre grande, una forma de prevenir. Y lo otro era, ¿cuál era la otra que dijo el otro problema que tenía la compañera? El micrófono apagado. La otra era en ayote. En ayote, entonces supongo que es una abeja negra que llega a succionar o a chupar de la hoja, perdón, de las flores, y que en muchos casos provoca el aborto del ayotito, no se da la formación del ayote. Ahí se puede también igual hacer la aplicación de chile picante con ajo. También es muy poco, lo he visto muy poco. Hay gente que utiliza, por ejemplo, el cuadrado maduro y los coloca alrededor del área de cultivo de ayote. El cuadrado maduro les atrae a este tipo de abejas y entonces prefieren el cuadrado que la flor. Es
una manera de disminuir el efecto de las abejas sobre la floración del ayote. Ok. Pero no sé fue que quisieron que Vamos a... ¿Quién tiene ahí? Vamos a pagar medio por uno. ¿Quién tiene el teléfono? Ok, María nos dice que qué provoca las manchas negras en el tallo de la mata de tomate. Bueno, pueden ser varios factores. Como dijo antes el compañero Aldo y como lo mencioné yo durante la presentación, hay que observar bastante el cultivo. Puede ser, digamos, esas manchas pueden ser ocasionadas por un insecto o pueden ser ocasionadas por por un virus también, porque hay insectos que son transmisores de virus, entonces y el virus va formando algunas manchas o decoloraciones o protuberancias, entonces hay que, digamos, es muy, ¿cómo le explico? Sería batear, ¿verdad? Perdonar el término, decir exactamente qué es, porque hay que observar el entorno, quién está interactuando con la planta, ¿verdad? Y hay muchos síntomas que son muy parecidos, por ejemplo, en los daños que puede ocasionar un insecto con la presencia de alguna bacteria o hongo. Bien, en el caso de, como les dije, hay insectos que son transmisores de virus y en algunos casos la sintomatología es formación de manchas, formación de abultamientos o bien decoloraciones, clorosis, que se van formando, sea en el tallo, en las hojas o en los frutos. Entonces es importante, ¿verdad?, ver qué insectos están interactuando. También a veces, ¿verdad?, dependiendo del estado de la planta, en este caso particular del tomate, a veces se forman llagas negras por el roce que tienen un daño mecánico por el roce que tiene el mecate que utilizamos para amarrar la planta, y con el viento se va dando un roce y se va formando una llaga y que se va tornando color oscura, negra, pero como eso principalmente en la parte intermedia donde se amarra la planta. Entonces por eso les digo que hay que primero analizar, observar todo ese entorno para tener más o menos una idea más clara de qué es lo que realmente podría estar afectando. Lo causa. Ok, perfecto. Vamos a ver, Adelí Martínez, que tiene la manita ahí subida, puede hacer su consulta activando el audio, Adelí. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Muy tardes, bien. Bella. Sí, bueno, soy Margarita, es igual, las dos trabajamos juntas. Están las Sí, dos ahí, ok. sí, la pregunta es, puede ser que sea lo mismo, pero sí me preocupa mucho. Nosotros sembramos repollo. Bueno, hemos sembrado otras veces y nos sirve bastante bien. Esta vez, bueno, sí le cogí bastantes gusanos grandes, cafés, pero también la hoja se le hizo como una corroncha blanca. ¿Esto qué pudiera hacer? Esa corroncha se formó en las hojas más viejas. Sí, correcto, porque el repollo, o sea, las hojas nuevas, el repollo está rollando bien, aunque parece que un poco más lento, pero sí las hojas viejas están muy feas. Y esa corroncha es, digamos, debajo de la hoja, digamos, a ver si me entiende, debajo de la hoja, no sobre la hoja. Sí, debajo, correcto. Ok, es una... ¿es como polvosa la corroncha o es una mancha uniforme? No es bueno, no es polvosa, es como fija, pero es así, como que hubiera tenido huevillos allí en la hoja y como que salieron, porque se ve así una corronchilla, pero no suelta. Sí, a veces es, como dices,
Ahí, por eso le pregunté si eran las hojas viejas, porque esos gusanos que ustedes encontraron ahí, ellos tenían que tener un lugar donde pasaron de su estado de huevo a ya a larva adulta, y tuvieron que hacerlo en un lugar. Posiblemente puede ser debajo de esas hojas que se formaron, y después esos gusanos se van a pasar a lo que es el follaje más tierno, y se va a meter cuando ya el repollo va endureciendo, van a atacar o van a trabajar o van a consumir el repollo de adentro hacia afuera. Una forma de atacar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de gusano que les esté atacando. Ese tipo de gusano se puede, digamos, como les digo, controlar con el repelente estrella, que es el chile picante con jabón y ajo. También sí es importante considerar que si hay mucha humedad, también puede generar formación de estructuras de hongos un poco más oscuras, ¿verdad? Pero también si ustedes hacen aplicaciones de hongos benéficos, también puede que se vea una manifestación en ese tipo de hoja, ¿verdad? Que se encuentra muy cerca del suelo. Pero sí hay, como digo, hay que observar bien esa parte. Los gusanos, para ese tipo de gusanos, como les dije anteriormente, el estado adulto, se pueden utilizar trampas de melaza, y la polilla entra y ahí queda adherida la melaza. Entonces, para evitar, digamos, que se multipliquen. Entonces, cuando hacemos el trasplante del repollo, ahí sería idóneo colocar esas trampas para que no evitar que se lleguen a multiplicar en el cultivo. Sí, perdón, trampas de qué dijo, de melaza. De melaza, sí, de melaza con un poquito de agua, digamos, no, que no quede muy de melaza, sino que quede pegajosita, para que el insecto no pueda levantarse, ¿verdad? Sí, correcto. ¿En el follaje, dice usted, o en la tierra? Las trampas, no, las Sí. trampas son botellas. Usted va a colocar una botella, bueno, ahorita no tengo a mano, pero voy a buscarlo y después lo pongo en el chat. A la botella se le hacen unos orificios para que ellos puedan entrar y van a caer sobre la melaza. Entonces, y esas trampas, por lo general, ¿verdad? Hay que colocarlas en áreas estratégicas, y principalmente, bueno, si tenemos una área boscosa cerca, que colinda con el área de cultivo, entonces por ahí vamos a colocar un poquito más de trampas en lo que es la parte de la orilla, los linderos, en el centro del cultivar también colocar trampas, dependiendo del área, la verdad es que eso va a depender mucho del área. Pueden ser 10 trampas, 15 trampas, ya ahí va ir de acuerdo al área de cultivo, ¿verdad? Ok, también otra Tony. pregunta. Entonces, el repollo, perdón, el repollo, sí, digamos, el repollo ya cosechamos 2, parece bastante bien. Bueno, uno sí tenía como unas rayitas en la parte del corazón, cafés. ¿Eso perjudicaría la salud? ¿No está bien para comerlo o sí se puede usar? Y no, porque sí se puede consumir, perdón, porque son daños, posiblemente daños de la misma infectación, digamos, puede ser que el gusano ese sea transmisor de un virus, pero simplemente uno agarra la parte dañada y la elimina y lo consume. Hasta ahorita no he leído que exista una toxina que perjudique
la salud humana en cuanto a eso. Entonces, si es consumible. Y eso, bueno, yo no lo he manifestado, pero a otro tipo de público, yo les digo que cuando nosotros vamos a la feria a comprar hortalizas, y si vemos algún daño, digamos, las hojas comidas de insecto o eso es garantía que no se están usando químicos. Entonces, lo podemos consumir sin ningún temor, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Ahí el compañero Aldo iba a aportar, ¿verdad? Sí, era un poquito para aportarle a lo de las trampas. Algunos insectos les atrae la luz. Entonces, si ustedes ponen una trampa, en la noche les podrían poner, si están cerca de la casa, ¿verdad? Le podrían poner un bombillito por ahí, y entonces eso les va a facilitar para que atraigan más insectos hacia la trampa. Mucho insecto también sale en la noche a hacer daño, pero los atrae la luz. Entonces podrían aprovecharse de eso para hacer un tipo de control por ahí. Y otra cosa, por ahí vi una muchacha que pregunta si existe algún libro o una página donde se puedan ver las plagas. Yo les acabo de compartir un documento con las plagas de importancia agrícola. No son todas las que hay en el mundo, pero sí las que más se pueden encontrar en la agricultura. Lo de las soluciones o posibles formas para controlarlo, ya eso depende de cada insecto. Y me parece que la próxima clase o una de las que faltan es precisamente de insecticidas orgánicos. Creo que era Tony, ¿verdad? O sí, plaguicidas, algo así. Plaguicidas, correcto. Entonces ahí les va a quedar un poquito más claro. Pero ahí les compartí ese libro. Es un poquito grande, tiene 200 algo de páginas. Pero ahí viene muy bonito con fotos y todo para que ustedes puedan verlo con más detalle. Excelente, profe. Sí, ahí está en el chat, chicas. Entonces ahí ya nos queda para esa pregunta que hicieron por ahí. Vamos a darle la palabra a Rosario, que tiene una consulta ahí con la manita levantada. Rosario. Hola. Hola, Hola. Adelante. Buenas tardes a todos. La pregunta es sobre las plantas de coco. Yo sé que está como un poco fuera tal vez del asunto, pero quiero saber, porque aquí en la zona de Pilón no se puede producir coco, se crece la planta y cuando empieza a florear y echa los racimos, se van poniendo secos de las venitas hacia la fruta y tal vez una en 3, 4 racimos logra llegar a, bueno, como una pera más o menos, pero las demás todos se caen. ¿Qué se le podrá hacer y por qué será? Pero empiezan a secarse las hojas desde la punta arriba y se va secando una a una hasta que ya se cae la última y queda el árbol sin nada. No, el racimo. La planta está bien, está verde, está bonita, va a echar racimos y racimos y racimos, pero ninguno cuaja. Se secan. Ellos se ven bien, frutos buenos, frutos hermosos y con bastantes pipas, pero y ya hasta se ven verdecitas y uno cree que ya es así, va a llegar a su fin. Y no, se van poniendo negras las venitas del racimo, cafecitas, como secando, y hasta que se caen todas las pipitas. Ah, ok. Yo por ahí podría ir pensando, con lo que usted me está diciendo, en una deficiencia de potasio. El potasio es un nutriente que se necesita para que los frutos cuajen, ¿verdad? Entonces habría que por ahí podría ir pensando. Puede ser también algún insecto por ahí que llegue a picarlo cuando él está en flor o apenas empezando a desarrollarse, y entonces ya ahí le corta el flujo de savia y empieza a secarse y empieza a caerse.
Sí, muchos llegan unas abejitas que nosotros les decimos comúnmente congas. Y llegan a las, cuando está la flor, cuando todavía no tienen color, sino que son como amarillitas, ellas llegan mucho. Y a veces les hemos fumigado, pero después he pensado si ellas más bien ayudan, no sé, pero sí llegan esas abejillas. Híjole, ayudan y a la vez no ayudan. Sí, no sé si ayudan o no, como dicen. Ayudan porque ayudan a polinizar. Exacto, eso pensaba. Pero también a veces les da por romper un poco y eso ya hace que empiecen a ingresar hongos y bacterias por las heridas que causan, y entonces ya le va a generar un problema. Ya yo le recomendaría, los árboles son muy altos. Sí, ya está bastante alto, pero las cimas, digamos, la cosecha está al alcance todavía de la mano de uno. Y echan abundancia. Él les pasa todo el tiempo echando esa cosecha, pero ninguna hemos podido aprovechar porque no llegan. Ok, entonces podría sembrarle por ahí algunas plantas con acción repelente ahí cerca de la planta. Sí. Por ejemplo, el zacate limón. El zacate limón, a mí varios agricultores me han dicho que ellos lo siembran alrededor de la casa y no llegan zancudos, para que ustedes tengan una idea. Entonces podrían probar por ahí sembrando alguna planta con acción repelente alrededor de esas plantas de pipa para que genere un olor que no les guste a la abejita. Eso sumado a la aplicación de algunos plaguicidas orgánicos que lo van a ver en la próxima clase, pero Tony ya ha mencionado uno que se hace a base de chile picante, con ajo, cebolla y otras cosas que se le echan en el caso de insectos. Si fuera ya una deficiencia nutricional, pues ya habría que empezar a hacer aplicaciones de abonos foliares para poder, digamos que cubrir con la necesidad de ese nutriente que tiene la planta y poderle sacar cosecha. Bueno, está bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. No, y para aportar ahí lo que el compañero Aldo estaba haciendo mención, puede ser también una virosis que haya ahí, pero si es a todos los árboles del lugar, también es bastante interesante, bueno, saber si el lugar que ella hace en Pilón, con el Parque Tenorio, es ahí, ¿verdad? Sí, y sí he visto aquí en el Pilón, en el centro de población por la escuela, y aquí cerca de nosotros, por donde vecino, hasta que el árbol terminó secándose, el de coco, y eran varios. La cosecha nunca pegó, como decimos nosotros. Y ahora aquí nosotros estamos bajando casi hacia Santo Domingo, pues estamos en parte de Santo Domingo, pero igual está el árbol, solo que él no se le caen las hojas, si está verde, está bonito, está rollizo, todo, pero la cosecha le pasa lo mismo. Y más abajito de acá, ya sí hay cosechas de cocos y pipas, como decir 3 kilómetros de acá, hay cosecha de pipas y cocos. Sí, yo iría más como por una parte de un balance nutricional. Ahí habría que analizar la parte también de suelo. Es que ahí es un poquito un clima o un microclima particular, entonces también tal vez no le favorezca bien al desarrollo de los cocoteros. Entonces, eso sí debería que analizarlo. Bueno, está bien, por lo menos tengo ya un criterio de ustedes. Porque claro, siempre son años de ver eso, y también ya aquí el árbol tiene como unos 2 años que empezó a cosechar y no se ha logrado nada. Sí, es que en eso hay muchos, digamos, como decía anteriormente, hay que hacer un análisis de muchas
situaciones que se presentan alrededor de los cultivos, ¿verdad? Y entonces por eso a veces lo más sano, en el caso particular de nosotros, no es dar una recomendación específica porque no tenemos claridad de esos de otros factores que estén alrededor del cultivo. Entonces a veces nosotros preguntamos cosas y bastante para llegar y ajustarnos un poquito a tratar de llegar un poquito a ese panorama que ustedes nos dicen, ¿verdad? Que nos ilustran. Pero sí, hay que tener muchas referencias, mucha observación para poder acertar con lo que la causa que está causando esos problemas. Ok, bueno, muchas gracias. Con gusto. Ok, por aquí Gabriela pregunta que ¿dónde se consigue la mucuna terciopelo? Buena pregunta. Yo particularmente la conseguí en el CITED porque ahí, bueno, el compañero Aldo puso imágenes de un cultivar que hay en el CITED. Me dijo que es de la otra variedad, no da terciopelo. Yo la semilla sí la tenía ahí, la conseguí en el CITED. Hay agricultores que trabajan, digamos, en estos sistemas de agroecología y esto, que tienen semillas. Hay una red de semillas que creo que ahí contactándose uno en Facebook, se puede uno contactar y tal vez ahí alguien le pueda ofrecer semillas. No he visto hasta ahorita, no he visto que se comercialice así, que alguien se dedique a vender. Eso no lo he visto. No sé si Aldo conoce de alguien que comercialice semillas de este tipo de leguminosa. Yo particularmente, digamos, este tipo de leguminosas ha sido por ese tipo de intercambio de semillas con otros productores. Yo no conozco a alguien que venda, siempre le hemos conseguido con productores. Nosotros ahora tenemos de la ProRings, que fue de las fotos que les mandé, la del frijolito blanco. Ahora estamos sembrando ahí por varias razones. Una es porque como nos tienen trabajando desde la casa, si abandonamos ahí el terreno se nos encharrala, entonces lo tenemos como un controlador de malezas. Aparte nos está fijando el nitrógeno en el suelo y después la vamos a utilizar para fabricar un biofertilizante a base de mucuna. Eso por un lado. Por otro lado tenemos un poquitico de semilla terciopelo porque en la otra se la hemos ido regalando precisamente a los productores. El compañero Tony y yo hasta el año anterior teníamos un curso que se lo dábamos a docentes en escuelas y nosotros les repartíamos semillas y entonces por ahí la íbamos gastando. Entonces para este año nos quedó un poquito y de hecho yo le dije al compañero, a otro compañero de campo que también se llama Juan, que la sembrara para así darle vuelta a la semilla, ¿verdad? Cuando digo darle vuelta a la semilla, es sembrar ese poquito que tenemos para producir más. Entonces, a futuro, nosotros podríamos darle a través del CITED a ustedes un poquito de semilla. Nosotros damos poquito, ¿verdad? Le damos unos, qué sé yo, 20 granos y ya ustedes sacan de ahí 20 plantas a las que le pueden sacar 10 kilos de semilla perfectamente, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre damos poquito para poderles dar a todos, pero sí, ya ahora sería para el próximo año, porque también la mucuna se tarda varios meses para producir la semilla. Ok, muchas gracias. Luego dice Ruth, ¿por qué el pepino cuando uno lo está cortando parece un pepino normal por fuera, pero está hecho agua por dentro?
¿Qué puede ser la causa de que una mata de pepino se aflija si está bien de raíz, no se ve dañada por ningún insecto ni nada? El primer caso, podría ser que no sé si revisó bien, tuviera larvas de posiblemente de alguna mosca de fruta. Puede ser esa una de las razones, ¿verdad? Y la segunda consulta que hace con respecto a que la planta se vea decaída y eso, habría que revisar, digamos, cuando dice que las raíces se ven bien, habría que ver si esas raíces tienen algunos nódulos o unos bultitos, ¿verdad? Si tiene estos nódulos, en el caso de las leguminosas o otro tipo de plantas, perdón, no leguminosas, sino curvitáceas, sí. Es que iba a hacer referencia con las leguminosas que sí presentan los nódulos por las bacterias que tienen ellas en simbiosis para la fijación de nitrógeno, pero en las curvitáceas o otro tipo de cultivares, esa formación de nódulos es por una forma, un manifiesto del ataque de nematodos. Entonces, si tiene ese tipo de abultamiento, podría haber ahí una situación de nematodos, ¿verdad? Porque si a nivel aéreo la planta se tuvo en control sobre insectos y eso, el daño puede venir más bien de abajo, que puede ser la afectación por nematodos. Ahí sí hay que tratar el suelo, ¿verdad? Para poder eliminar la infectación de nematodos. Y ahí podemos utilizar, por ejemplo, residuos de cosechas de brásicas, como por ejemplo lo que es coliflor, brócoli y repollo. Se agarra y se pone a compostar en el área esa donde está la infectación de nematodos, se pone a compostar ese tipo de material. Ello ayuda a repeler un poco la presencia de nematodos, o bien, bueno, después hacer cambiar de cultivo y hacer un asocio con albahaca. Eso también ayuda a repeler un poco la presencia de nematodos. Ok, precisamente esa pregunta, con esa respuesta se contesta la pregunta de María de los Ángeles, que cómo se pueden eliminar los insectos que se encuentran debajo de la tierra y dañan la planta. Sí, hay que, bueno, también hay para profundizar un poquito, igual, se puede utilizar el insecticida, digamos, en la parte orgánica de insecticida número 1, que es la utilización de chile picante y ajo. Cuando hacemos aplicaciones al suelo, debemos de agregar bastante líquido sobre el suelo para que logre filtrar bastante y pueda hacer contacto con los nematodos. En esta parte, el compañero Aldo tiene más conocimiento sobre la parte de actividad de nematodos. Entonces yo creo que sería importante aprovechar ese conocimiento del compañero Aldo para que nos explique un poquito más, ¿verdad? Esa parte de cómo es la fisiología y la forma de acción que tienen los nematodos sobre las plantas. Entonces no sé, Aldo, ahí si usted nos aporta esa parte. Ok, los nematodos son tan pequeñitos que a simple vista no se ven. ¿Verdad? Que se necesita de un microscopio para poderlo ver, pero en todos los suelos hay. Algunos son buenos porque atacan insectos y algunos son malos porque nos causan un daño en las plantas. Ahora, hay que conocer la plaga. Tony, ahí me disculpa por utilizar tanto la presentación, no. Pero la mayoría de los nematodos les encanta la materia orgánica, ¿verdad? Entonces, cuando el suelo es pobre en materia orgánica o no tiene, por decirlo de alguna forma,
ellos van a ir a buscar las raíces de las plantas para alimentarse. Entonces, una forma que podemos hacer para controlar los nemátodos es teniendo mucha materia orgánica en el suelo, que de paso nos va a servir porque esa materia orgánica va a ser fuente de nutrientes para nuestros cultivos, ¿verdad? Entonces, ahí matamos 2 pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Le estamos dando comida a los malos, a los bichos malos, por decirlo de alguna forma, para que se queden quediticos. Y por otro lado, le estamos echando comida a las plantas para que ellas se desarrollen bien. Eso por un lado. Después, antes mencionaron ahí lo de las plagas que se encuentran en el suelo. Por mencionarles un ejemplo, los jobotos. Ese tipo de plagas, lo mejor o lo más fácil es controlarlos cuando están en etapa adulta, porque ellos utilizan el suelo por un tiempo, mientras son larvas o mientras son pupas. Luego salen. ¿Salen para qué? Para alimentarse de hojas y para reproducirse. Entonces ahí es donde nosotros aprovechamos para controlarlos, cuando son adultos. Porque cuando están metidos en el suelo, uno no tiene control de cuánta profundidad tienen. Pueden estar a 1 centímetro hasta 20 centímetros. Eso ya dependerá de qué tan profundo se haya metido el insecto, pero eso nos da a nosotros muchos problemas para controlarlos. Entonces lo mejor es en etapa adulta. Ahí es donde vuelvo a lo que decía en la presentación, hay que conocer la plaga. En el caso de los jobotos, ellos son el famoso abejo de mayo. Entonces, en mayo, abril, mayo ya empiezan a salir. Entonces nosotros lo que hacemos es que colocamos trampas. A ellos los atrae la luz, entonces les ponemos una trampita de luz, ¿verdad? Y igual con otro tipo de escarabajos, por ejemplo, ¿cómo se llama este picudo que ataca los cocos también? Es un insecto que durante una parte de su ciclo de vida pasa debajo del suelo, ¿verdad? Entonces ya después empieza a atacar el coco o los árboles de pipa. Y ahí vuelvo otra vez a la presentación, ¿verdad? Pónganle mucha atención a esta presentación porque es muy buena. Dentro de las prácticas culturales que se realizan está la labranza del suelo, ¿verdad? Esa labranza de suelo es, por decirlo de alguna forma, arar o hacer eras o hacer zanjas, etc. Entonces, las plagas que están debajo en el suelo se mueven poco, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a sembrar, qué sé yo, lechuga, por dar un ejemplo, pueden hacer algo que les enseñó a hacer el compañero hace un tiempo, que era el doble excavado. En ese doble excavado ustedes sacan las plagas que se encuentren ahí, los jobotos u otras plagas que estén ahí metidas en el suelo, en ese espacio donde ustedes van a sembrar. Entonces es otra de las cosas que ustedes pueden hacer. Igual eso les ayuda a prevenir. Tony, no sé si usted me pone por ahí la diapositiva donde están las feromonas. Un toquecito. Es que por ahí vi en el chat que alguien, espere para ver si me lo encuentro. Alguien por ahí pidió un ejemplo de cómo se controlan algunos. Ok, creo que fue Elsa. Sería bueno unos ejemplos de cómo acabar las plagas con las técnicas que indican. Bueno, una de esas técnicas es precisamente esa que están viendo en pantalla. El uso de feromonas. Vean, esto es muy fácil. En la naturaleza, lo normal es que cuando la hembra está lista para reproducirse, segrega una hormona, que es como la señal de teléfono celular, ¿verdad? No se ve, pero le llega al macho el mensaje de que hay una hembra que está lista para reproducirse. Entonces el macho se va detrás de esa señal hasta que llega la hembra
se reproducen y ahí empieza a crecer la especie, a causar daño, ¿verdad? Esa feromona ya se logró reproducir de manera tal que podemos fabricar trampas. Si ustedes ven la foto de arriba, que tiene un plástico amarillo, es una trampa, un plástico al cual se le untó una goma que tenía esa hormona y entonces el macho se fue hasta llegar al plástico y ahí se quedó pegado. No encontró ninguna hembra. Ahora, no sé si me dejan compartir pantalla, pero les iba a enseñar otro ejemplo de esto, para que tal vez les quede un poquito más claro y así ustedes ven los tipos de trampa que se utilizan, que hemos mencionado ya en algunas oportunidades. Entonces no sé, Tony, si deja de compartir y me permite un toquecito a mí. Vamos. Ahí bueno, agregando lo que dice Aldo, de acuerdo al tipo de insecto, así van a ser, las trampas se van a colocar a ciertas alturas, porque hay insectos que tienen un rango de vuelo más alto que otros, entonces la colocación de esas trampas también tiene que jugar con las alturas. Bueno, ahí ya le doy la palabra a Aldo. Bueno, ese tipo de recipiente que puede colocarse la melaza con el agua para que entren los insectos. Puede ser un ejemplo que puedan utilizar. Ahora sí, Aldo. ¿Pueden ver la imagen? Sí, correcto. Ok, eso es una simple pichinga común y corriente. Ustedes pueden usar galones o pueden usar baldes, etcétera. El asunto es lo siguiente. Voy a acercarla, no sé si pueden ver, aquí en el centro de la pichinga hay como algo raro de color rojo ahí. Eso es una pastilla con feromonas, ¿verdad? A esta se deja ahí guindando con un alambrito, un mecate, y entonces ahí se deja y empiezan a llegar los machos, pensando que ahí hay una hembra. El macho llega, no encuentra a la hembra, pero él todavía está pensando que ahí hay una hembra, entonces se queda por ahí hasta que llega a caer en el agua. Ya por caer en el agua, ya ahí quedó atrapado. Ya él se le mojan las alas y ya no va a poder volar. Esa agua puede tener la melaza que dice el compañero Tony, o puede tener algún insecticida por ahí, qué sé yo, a base de chile, ajo, o a base de algún otro ingrediente natural, o puede ser químico. El asunto es que el macho llega, se queda ahí, cae en el agua y se muere. Ahora, vamos a ver esta otra foto. Es otra trampa. Vean aquí donde le acerqué. Aquí se ve mejor, un poquito más claro en la pastilla con feromona. Esas pastillas ustedes las pueden conseguir en un agrocomercial. ¿Vale? Tienen el costo de $1. Deben andar como en 600 colones ahora. Y vean, si ustedes pueden ver abajo el montón de palomitas que hay. Esa es el adulto de una larva que afecta el cultivo de maíz. No sé si ustedes han visto que en el cogollo arriba, donde empiezan a salir, empiezan a meterse esas larvitas y se van alimentando de las hojas del maíz y prácticamente la perforan toda. Ese es el macho y se controla en etapa adulta. Como ustedes pueden ver, vean que son muy fáciles, son muy prácticas de hacer, son baratas. Ustedes una pichinga se la encuentran por ahí, a veces hasta botada. Simplemente hay que hacerle unos huecos por los costados, dejarle el fondo, eso sí, cierta altura para que puedan colocarle agua o agua con melaza, ustedes ahí decidirán. Y arriba se le pone un alambrito, en este caso esa trampa tiene un alambre, ahí se coloca y eso hace que
el insecto macho llegue ahí engañado, pensando que hay una hembra, y al final nosotros estamos con eso reduciendo drásticamente la población de ese insecto. Ahora, hay insectos de insectos, ¿verdad? Entonces también hay feromonas de feromonas. Por eso es importante también conocer la plaga, y cuando ustedes vayan a adquirir una feromona, ustedes sepan a cuál insecto van a ponerle la trampa, ¿verdad? Algunos, como les dije, simplemente con ponerle un bombillito o una candela, si ustedes están en un lugar donde van a colocar la trampa y no hay electricidad, le pueden poner por ahí una candela. Ahora venden también unos bombillitos que tienen batería, entonces ustedes dejan por ahí esos bombillitos y entonces el insecto en la noche pues es atraído por la luz y va a caer ahí en el agua. Entonces vean que es algo muy fácil de hacer y es muy práctico. Tony, ya si quiere vuelve otra vez a proyectar la presentación. Y vamos a ver las siguientes preguntas porque se nos están acumulando ahí y todavía tenemos una manita levantada. Vamos a ver, vamos por Lidia. Tengo orégano sembrado y un chapulín pequeño se lo está comiendo. Bueno, nos está contando eso. Hazel nos hace una observación muy válida de que después se pueden tomar fotos de las plagas que están consultando y ya con una foto es más fácil para los profes también ubicarse en lo que les estamos consultando. Vamos a ver. Nícida dice que en el plátano, en los racimos, las abejas congas también las pican y lo ponen negro. ¿Qué se puede hacer con eso? Sí, igual la aplicación de repelente, digamos, con ese tipo de abejas, hay gente que lo que busca es dónde está la colmena para eliminarla, ¿verdad? Pero eso no sería lo correcto porque esas abejas cumplen una función biológica muy importante y no, la idea no es desaparecerlas. Nosotros lo que tenemos que es, pues, en el caso, repelerlas. Entonces, la aplicación, digamos, ya, como les dije, el repelente universal a nivel orgánico, que es la utilización de chile picante, ajo. Hay otros repelentes a base de extractos de nim, de semilla de nim, que se pueden utilizar, pero en este caso, cuando se hacen estas aplicaciones, como los racimos están un poco altos, ¿verdad? Es un tema que no lo hemos abordado, pero son las medidas de protección y la utilización de equipos de protección, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a hacer aplicaciones a cultivos, como en el caso del plátano y banano, tener equipo de protección, ¿verdad? Mascarillas, lentes, guantes para evitar, aunque estemos trabajando con productos orgánicos, pueden afectar, ¿verdad? Nos pueden irritar la piel, si nos cae chile picante en los ojos, imagínense cómo nos va a arder. Entonces, tenemos que tener esas consideraciones. Básicamente, ¿verdad? Es lo más recomendado, lo más usual, es la utilización de esos productos. Y ya una medida extrema que yo no recomiendo es esa, eliminar la colmena, que por lo general van a estar muy cerca de las áreas de cultivo, si hay una área de bosque. Ok, y vamos a ver, creo que esta es la última pregunta que tengo aquí. Compré un herbicida biológico llamado Paenibacillus popiliae. ¿Cuánto cc puede usar por litro? Esto es para el gusano gallina ciega. Bueno, yo particularmente lo que le recomiendo es
Entonces, si yo le doy una dosificación, pueda que me salga de la ficha técnica que tiene el producto. No conozco la ficha técnica del producto, entonces no podría decirle. Sí, lo que le recomiendo es que lea la ficha técnica. Por lo general, digamos, anda en disolver un kilogramo de producto por 100 litros de agua. Pero como digo, eso mejor es verificar lo que le dice la ficha técnica. Cuando compramos productos en casas comerciales, lo ideal, ¿verdad?, es que ese producto venga con el panfleto, aunque sean orgánicos y todo eso, tiene que traer los instructivos. Porque ¿para qué? Para poder hacer un buen uso de los mismos. Porque en este caso, bueno, no, lo orgánico no es malo, pero lo ideal es darle un óptimo uso y que sea eficiente sobre lo que nosotros queremos combatir. Entonces, la recomendación ahí básica es mejor lean la etiqueta, que es y ahí le va a decir la dosificación. Por lo general vienen en dosificaciones muy grandes. Entonces ahí lo que uno tiene que es ajustarse con lo que uno va a aplicar, ¿verdad? Ok, perfecto. Y Adeli Martínez, que tiene la manita levantada, si tiene alguna consulta, Adeli. Sí, correcto. Bueno, la pregunta es que si yo soy Margarita, la que pregunté por el repollo, que si esas hojas sirven para usarlas para compostearlas o echarlas al suelo. Para compostearlas sí se podría hacer siempre y cuando nosotros inoculemos con microorganismos benéficos. Si no, es mejor llevarlas a un lugar donde no vaya a afectar el cultivo, otros cultivos. Entonces, sí se puede compostear, pero cuando inoculemos ese compostaje con microorganismos genéticos. Ok, en ese caso sería mejor eliminarlas. No, si usted puede compostearlas, mejor compostearlas, porque vamos a tener más material orgánico, ¿verdad? Entonces no habría problema. Digamos, en la práctica de inocular es una práctica que tenemos que hacerla habitual también, ¿verdad? Que es una parte que a veces podemos comprar los microorganismos o bien nosotros los podemos reproducir extrayendo de la montaña. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ok, profe, yo creo que podemos pasar a la tarea. Ok, perfecto. Entonces, para la tarea. Tony. Sí, señor. Antes por ahí dice que sí hay trampas para taltuzas. Sí, se pueden fabricar, pero habría que excelente, como ver cómo lo puede uno ilustrar para que nos entiendan. Pero por lo general se busca una varilla recta que se pueda doblar, pero que no se quiebre, ¿verdad? A esa varilla se le amarra un alambre que se entierra en el hueco por donde pasa la taltuza, se tapa un poquito y al otro lado del alambre se coloca un pedazo de yuca o, ¿verdad? Del tallo de la yuca o de alguna planta para que la taltuza cuando viene saliendo le estorbe. Ella empieza a ver cómo lo quita y donde lo quita, él activa digamos, lo rompe y se activa la trampa o se suelta. Entonces la varilla se estira y el alambre agarra la taltuza del cuello y la mata. Esa es una. Habría que ver cómo se les ilustra. Y no les puedo asegurar, pero yo he escuchado que sembrar reina de la noche, la planta, cada cierta distancia, eso no les gusta a las taltuzas, entonces no llegan por ahí. Y creo que había otro pasto vetiver o algo así que también a ellas no les gusta mucho, entonces por ahí, entonces no se acercan. Pero
voy a tratar de averiguarles a ver si es reina de la noche y si es el pasto de pie, y ahí después les comparto la información. Pero trampas sí hay. Nada más que son así, artesanales, hay que hacerlas. ¿No? Sí, sí, para agregarle eso a Aldo, sí hay unas trampas, se llaman, bueno, ratoneras o tartuceras, así se les conoce. Es un tipo de argolla que se pone, los que han visto algunas películas donde salen cazando osos, ponen unas trampas donde el animal lo que hace es poner el pie y cierra. Es como un medio bocado. Entonces, existen esas, el animal se le ataca a nivel de extremidades, la que dijo Aldo, que es la varilla. Hay unas pastillas que se colocan dentro de la cueva de la Tartusa y ella va liberando un gas. No, es así, no sé si aún están permitidas. Habían antes unos productos, unas como tipo bombas, con una manguera larga, y uno empezaba a liberar ese gas que estaba en esa bomba, pero ya eso lo habían, bueno, por lo menos ese producto en específico lo habían prohibido. En caso, bueno, la reina de la noche, sí, como dice Aldo, sembrar a las orillas y agarrar las hojas y meterlas en las cuevas, se puede utilizar. También sembrar higuerilla alrededor de las áreas de cultivo. El aceite de higuerilla se lo untan, por ejemplo, a la yuca o a algún tipo de tallo tierno y se coloca en las cuevas. Y la otra es volar pala hasta encontrarse, hasta toparse con ellas. Yo particularmente me he logrado agarrar algunas bajo el método ese, ¿verdad? De volar palas, encontrármelas. Dependiendo del área, de la topografía, uno agarra excretas de ganado, digamos, que estén bien frescas, las va metiendo y las diluye y les va echando agua. Lo que hace es alejarlas, ¿verdad? No las mata, simplemente las aleja. Para las personas que tienen, por ejemplo, gallinaza, recién sacada, usted se les mete a las cuevas. Igual la cabraza, la ovejaza, todo ese material fresco se le puede meter a las cuevas de las tartusas. Eso no las mata, pero sí las repele por un tiempo. Tony, Básicamente, ajá. Tony, yo nunca lo he hecho, pero habría que probarlo. Lo pueden intentar, que es utilizar un cebo, como se hace con los ratones. Sí, también se utiliza así. Estos cebos ustedes los pueden hacer con queso y lo revuelven ya sea con yeso, con cal o con, ¿qué era, Tony? Cemento era. Puede ser cemento, sí. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de los ratones, él llega atraído por el queso, empieza a comerse el cebo, y con la saliva que el ratón tiene, empieza a humedecerse el yeso o la cal o el mismo cemento, y entonces eso se empieza a endurecer, y entonces al final el ratón muere por asfixia. Entonces podrían probar, porque la tartusa también es un roedor. Entonces puede ser que les funcione colocar cebos ahí de queso con alguno de esos materiales. Excelente. Excelente, okay, muchas gracias. Con gusto. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la parte de la tarea. La tarea consiste en lo siguiente: ustedes van a observar los cultivos y los insectos que hay en ellos. ¿Qué es lo que hacen esos insectos? Ahí lo que decía tomar fotografías. Entonces, otra parte que ustedes van a hacer es que van a llevar un registro fotográfico de esos insectos. Los van a observar detenidamente, ¿verdad? Y van a ver qué es lo que le hacen a las plantas,
o bien van a haber insectos que se están comiendo otros insectos. La intención es que ustedes van a cumplir una función de detectives, van a estar observando quién llegó, qué hizo, cómo lo hizo, todo eso lo van a ir observando. Y algo ya más práctico, van a realizar una barrera repelente, sea con zacate de limón, citronela, artemisa o salvia. Yo di estos ejemplos, pero si hay otra serie de plantas que pueden utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, la higuerilla, reina de la noche, vamos a ver cuál otra se me iba ahí, el ajenjo, pueden sembrar hombre grande también, digamos, la parte de alrededor del hombre grande ayuda a repeler algunos a nivel del suelo, la parte tiene matos y otras plantas que ustedes conocen y que ahorita no las mencioné, pueden utilizarlas. Entonces, pueden hacer ese tipo de barrera. Todo eso, ¿verdad? Igual, ya saben que es con un registro fotográfico. El tiempo para entregarlos, le vamos a dar 15 días para que puedan tener tiempo para conseguir las plantas si no las tienen, y también para que tengan un periodo de tiempo prolongado en la observación de las plantas, ¿verdad? Entonces, ahí el compañero Aldo dijo algo muy importante, que yo no lo mencioné. La observación principalmente tiene que ser en horas de la mañana, en horas de la tarde, porque la mayor parte de insectos, esas son las horas donde tienen mayor cantidad, mayor actividad. Entonces, es muy importante hacer esas observaciones durante esas horas. También en la noche vamos pueden realizar observaciones, pueden poner con trampas luz para que atraigan palomillas o algunos coleópteros que tienen actividad nocturna. Entonces los muestrean, les toman fotografías y hacen ese registro fotográfico. No sé si les queda claro la actividad. Chicas, ¿alguna tiene consultas acerca de la tarea? ¿Puedo hacer un pequeño aporte también? Adelante, adelante. Vean, cuando salgan a hacer ese monitoreo, también revisen por debajo de las hojas, ¿verdad? Porque algunos insectos, cuando sienten la presencia de uno, por ahí se esconden. Entonces, denle vuelta a la hoja. Sí. Y otra cosa, ya ustedes, vean qué fácil se las pusimos. Yo hubiera sabido, no les paso el libro, le hubiera pasado hasta después. No, más bien, algo más bien fue un detallazo porque le van a permitir a ellas ver el segundo punto. Ajá, tomar las fotos, se van a ir a consultar a ese libro y entonces van a decir, mira, este insecto sí es plaga. Entonces, digamos, por el tiempo que nosotros tenemos con las charlas, pues no nos permite abarcar muchos puntos, pero la estrategia de usted haber puesto el libro nos ayuda mucho y tenemos, ¿verdad?, la facilidad de estar en contacto en el chat y ahí uno pues les puede estar evacuando alguna duda. Entonces, no, más bien, si lo hubiéramos planeado algo, no nos sale tan bien. Sí. Bueno, vean, algunos insectos son masticadores, otros son chupadores, otros son cortadores, otros son, por decirlo de esta forma, hay bichos malos, que son esos que les mencioné, los masticadores, chupadores, cortadores, y hay otros que son los bichos buenos, que ya son los que se alimentan de otros insectos, o son depredadores, ¿verdad? Entonces, ese libro que les pasamos les va a servir a ustedes para que ustedes vean qué tipo de insectos son los que ustedes tienen.
sería bueno que pongan trampas para que puede ser que ustedes salen en la noche a darse una vuelta y no ven ningún insecto, porque ellos se esconden. Entonces ustedes pueden colocar una trampa de manera tal que ustedes se pueden ir a dormir, a descansar, y la trampa queda ahí trabajando por ustedes en la noche, y al día siguiente ustedes salen a ver qué agarraron, qué apareció ahí. Entonces eso les podría ayudar. Y yo creo que ya ese era mi aporte. Por ahí les pasé las fotos también de las trampas que les mostré antes. Y yo creo que nada más. Excelente. Aldo. Ahí no sé si Roxana tiene alguna consulta, que tiene la manita levantada, Roxana. Fuera de la consulta pasada. Que tal vez era la consulta pasada. Listo, entonces, igual, chicas, ¿verdad? En el chat ahí va a estar para consultas o dudas que vayan surgiendo. Ahí les pusimos aquí en este chat también la presentación y el libro que pasamos que se pasó por el chat también, está aquí. También se les pasó la fotito esta de la tarea para que les quede ahí. Y creo que hasta ahí sería, bueno, voy a parar esta grabación aquí.